Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Divididos, Pensar, Cita Rosa, muerte, Box Day, identidad, Los Redondos, pueblo, Pescado Rabioso, ser, Miles Davis, forma, Manal, ente, Sui Generis, libertad, Hermética, emancipación, Rock. a priori. Rock a priori, porque antes que nada, el rock. Querido amigo. ¿Cómo andas, amigo? Bien, che. ¿Todo bien? Acá andamos. Con una Bueno. remera blanca. Sí. Blanca. Porque me dicen que es gris. No, es blanca. Discusiones previas, Discusiones previas. a la grabación. Bueno, hoy estamos con cartón lleno. Hoy estamos Con con el- todos los lugares ocupados. Con todos los lugares, exactamente. Vamos a continuar esta segunda parte del trabajo, ¿no? Sí. De la segunda parte del episodio de Homero de Viejas Locas, que el capítulo anterior empezamos a ver un poco un recorrido filosófico, teórico, histórico sobre la idea de trabajo. Y uno esperaría que en la segunda parte continuemos con la primera. Pero como nosotros siempre consideramos que... No sé si siempre lo consideramos, pero lo vamos a empezar a tomar como que todos los conceptos y todas las... Todo lo que vas a decir seguramente nunca lo consideramos. No. Pero... Se me está ocurriendo en este momento de ver todo lo que voy a decir ahora. Pero como las ideas siempre se enmarcan en contextos, ¿no? Eso es algo que sí hemos dicho varias veces, Ajá. ¿no? Eso es una premisa de la que hemos partido. Que las ideas siempre se enmarcan en contextos. Que no nacen de un repollo ni andan flotando por el aire. Y como el tema del trabajo es un tema tan sensible, tan actual, tan amplio y tan universal, es importante siempre ir remarcando los contextos en donde surgen esas concepciones. Nosotros hablamos la vez pasada de algo de Hegel y de Marx, lo mencionamos. Estamos hablando de alguien que pensaba el rol del trabajo en el siglo XIX en una Europa industrializada. Que eso nos puede decir algo, pero tampoco nos puede decir todo, ¿no? Porque un pensamiento propio tiene que partir de las experiencias propias. Entonces, volviendo a la canción de Homero, también hemos dicho de que había cuestiones en donde se veía cierta precarización, alienación por parte del trabajador, ¿no? Como que también enmarcaba un contexto muy particular, digamos. La canción no nos mostraba el contexto particular, pero la idea que trabajamos era una idea media como general, digamos. ¿Qué dice Marx y Hegel sobre el trabajo? Entonces ahora vamos a tratar de meter todo eso junto, de conjugarlo, de conjugar la experiencia propia con las teorías propias. Entonces, ¿qué mejor que para hablar del trabajo que traer a dos compañeros, grandes compañeros, amigos, oyentes, delegados, Hinchas de clubes. fanáticos de la música, grandes seres humanos, tipazos, Sí, muy buena gente. que nos van a acompañar en este episodio y en el que sigue para profundizar sobre estas cuestiones, para ver qué pasa con el trabajo en Argentina, cómo se puede pensar de nuestras realidades locales, de nuestras realidades sociales, qué concepciones podemos tener en juego y empezar a meternos también en lo que son los debates contemporáneos. Claro, porque vamos a hacer un recorrido histórico, o sea, vamos a continuar el recorrido histórico. Nosotros nos quedamos en el siglo XIX con Marx. Sí, Y vamos a retomar desde el siglo XIX, pero vamos a venir de este lado del Atlántico, desde donde estamos nosotros parados, y vamos a, bueno, a hablar cositas desde el siglo XIX hasta hoy, las problemáticas actuales en estos dos episodios. O sea, se vienen con todo. sí. Y basta de chácharas, vamos a presentar, en realidad que se presenten ellos, porque... Sí, ahí habilitamos las cámaras, a ver si... Ahí está, qué espectacular, linda, ahí mirá está. qué lindos que son, Bueno, ¿quién quiere empezar a presentarse? Para que quien esté de otro lado sepa por qué están acá, además de que son grandes amigos y seres humanos. Bueno, yo arranco si quieren, me animo, rompa el hielo. Bueno, primero agradecer la invitación, pero también la presentación. Mi nombre es Julia Di Giorgi. Soy militante sindical, como dijo Gabo. Primero que nada, militante sindical y trabajadora no docente de la Universidad Nacional de La Plata. Y en este momento ocupo el rol circunstancial de prosecretaria de Derechos Humanos de mi sindicato ATUL.
y estoy como dirigente sindical, mi primera experiencia en ese sentido, si bien fui delegada. Y bueno, esperamos poder cumplir todas esas expectativas que son bastante ambiciosas, No de lo que tenemos acaban dudas de de que va a decir. ser así. Pero bueno, vamos a presentar algunas dudas, algunas pocas certezas que podamos llegar a tener, e intentar hacer un poco de recorrido de la historia del movimiento obrero y del sindicalismo en la Argentina, y tratar de llegar a entender hoy por qué pasa lo que pasa y cómo se mueve el mundo del trabajo, en la forma organizada por lo menos, ¿no? Bien. Espectacular, eso es lo que queremos, entender por qué estamos como estamos. Todos los días nos preguntamos lo mismo. Querido amigo, gringo, Nico el Gringo López, Bueno, ¿quién sos? muchísimas gracias por la invitación, amigos. La verdad que nosotros somos seguidores de la primera hora, ustedes De lo la saben. primera hora. Se lo contamos a los oyentes y las oyentes que nos escuchan. Nosotros tenemos un grupo de hecho que hemos Sí, en pandemia. En plena pandemia. En pandemia hacíamos dos cosas: jugar Age of Empires y escuchar Rock a Priori. Exacto. básicamente. No, también hicimos talleres de formación. ¡Apa! Y nos juntamos a leer. Hicimos talleres nos juntamos a leer. Nos juntamos a es verdad, leer la comunidad virtualmente. organizada. El es Príncipe verdad. Maquiavelo, alguna otra El cosa Príncipe más. Maquiavelo, es cierto. En lo que uno invierte su tiempo, ¿no? Qué bárbaro. Hay gente que ganaba plata, ¿no? Con las cosas virtuales, con el trading. Sí, y todo. la vio. Nosotros no. Y lo que Bueno. hace se junta a leer a Perón. Bueno, así que nada, agradecerles el espacio, el convite. Bueno, mi nombre es Nicolás, me dicen el gringo, mi trabajo, mis compañeros. Soy trabajador no docente también. Mi lugar de base es la Facultad de Trabajo Social. Soy parte del cuerpo de delegados. También es un lugar circunstancial, pero bueno, de mucho también responsabilidad en cuanto a lo gremial. Y también soy militante de la Juventud Universitaria, de la Juventud Sindical Peronista, perdón. Tuve un recorrido por la Juventud Universitaria Peronista, por eso también el recuerdo. Y militante de la gloriosa CGT, de la Confederación General del Trabajo, la cual estamos adheridos a nuestra federación y nuestro sindicato de base, que es ATUL. Muy bien. Me gustaría decir otra cosa, además del agradecimiento. Hoy estamos a 31 de octubre. No sé cuándo va a salir el programa, pero ayer se cumplió años uno de los jugadores más grandes y una de las personas más grandes de Argentina, que es Diego Armando Maradona. Ahí atrás de Gabo colgué la remera del 10. Me parece que es algo que debemos no solamente recordar, sino festejar. Así que salud, Diego. Muy bien, Bien, muy bien, muy muy bien. bueno, muy bueno, la verdad. Bueno, ¿y quién quiere empezar a hablar? Que rompa el hielo, así como más allá de la presentación, tiren una bomba, tipo, en este país nadie quiere laburar, cosas así, ¿no? Obviedades, no, amigo. Es verdad, ¿no? Un poco algo un poco más profundo, alguna reflexión. Vos, no sé, CGT, ¿querés empezar por ahí? ¿Querés vos empezar diciendo algo de la historia del movimiento obrero organizado? No sé, donde ustedes quieran. Yo decía siglo XIX, podemos empezar por ahí si tienen ganas. Sí, podemos partir por el principio o por lo menos intentar trazar un comienzo de la organización en Argentina, de organización popular, de lo que es el movimiento. No sé, gringo, si vos querés arrancar con la cuestión más histórica o si querés hago algún punteo de algunos principios de organizaciones claves que influyen después en la organización del movimiento obrero, que me parece también importante retomar. Podemos hablar, bueno, como decías, en el siglo XIX, principio del siglo XX, ya con la Asamblea de 1813, donde se empieza a discutir la posibilidad de que los negros sean libertos, ¿no? Por lo menos a través de el vientre y a través del nacimiento los hijos de los negros empiecen a ser libres en Argentina. Bueno, a partir de ahí empieza a surgir una forma de organización como mutuales negras para poder conseguir la libertad o para poder solidarizarse con el resto de los compañeros e ir comprando su libertad a los dueños, aquellos que eran todavía esclavos, y empezó a surgir esa forma de organización en mutual,
que es la misma forma que tuvo en su momento el surgimiento del sindicato, ¿no? Como mutual y como formas de acceso a ciertos derechos y al poder ser libres en algún momento. Hay que hacer una pregunta de orden conceptual, si es que vale la pena detenernos en esto, pero para saber qué diferencia hay entre mutual, gremio y sindicato. Sí. Porque a veces se utiliza como si fuera lo mismo, pero si son tres palabras distintas es porque significan tres cosas diferentes. Y bueno, y nunca me terminó de quedar claro. Entonces, Bien. no sé si es importante esa distinción. Sí, es importante. Bien, qué sé yo, es importante. Los términos son importantes a veces sí, a veces no, digamos, ¿no? Pero gremio, para tener una idea, es más bien todas aquellas personas o conjuntos de personas que comparten una actividad, una rama. Eso es un gremio. Tanto el gringo como yo somos no docentes de las universidades nacionales. Eso es un gremio, ¿no? No necesariamente ahí hay una organización, sino que compartimos una actividad. Ustedes comparten gremio con no docentes de la Universidad de Río Negro, aunque no los conozcan, por ejemplo. Exactamente, sí, exactamente. Después, la asociación, o mejor dicho, la organización política en la que nos organizamos es un sindicato. Bien. Sería la institucionalización de la actividad que comparten. Exactamente, exactamente. Ahora, la mutual, por ahí como su nombre lo indica, tiene que ver más con una organización en torno a cuestiones más puntuales que tienen que ver con salud, reintegros, alguna cuestión más no tan política, sino más bien del gremio propiamente dicho, o alguna situación que se puede organizar del gremio, pero no Bien. necesariamente política, democrática. Podría ser una organización que podríamos llamar más de estilo mutual. No es exactamente eso porque está normada bajo determinada legalidad, ¿no? Pero aquellas asociaciones más que tienen que ver con la profesionalización, una caja, una caja profesional, algo así, puede tener alguna idea más de mutual que Claro. el sindicato. Es la búsqueda de algún interés de los integrantes de determinado gremio. Sí. Ahí va, listo. Creo que me quedó un poco más claro. Perfecto. Y si no- el Ahí germen... como para agregar Sí. a lo que venía contando Juli, como por ahí sabrán, digamos, hay una gran influencia a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de las inmigraciones que se dan, sobre todo de Europa, hacia América, en especial a Argentina. Pero las primeras mutuales, las primeras formas de organización eran de indígenas y de negros. No fueron de inmigrantes europeos Claro. que traían las corrientes, los distintos tipos de corrientes ideológicas. Eso se dio después. Ujú. Eso es importante aclararlo porque, bueno, dentro de la historia, como sabemos, el que conduce es el quien la escribe. Y bueno, los primeros sindicatos eran de corrientes socialistas que, bueno, por muchos años intentaron sacar, digamos, o negar a los negros y a los indios de la historia, digamos. Ujú. Eso se pudo saber con trabajos de compañeros, bueno, Piraña Salina, un compañero periodista ya fallecido, hizo un trabajo importante sobre eso y bueno, me parece importante aclararlo porque es algo que no nos enseña en las escuelas, digamos. Claro. Bueno, ahí partiendo un poco de las ideas, de los conceptos que tiraba Juli, y como decís vos por ahí, los primeros sindicatos, o sea, las primeras institucionalizaciones pueden tener un poco de estirpe socialista o anarquista, pero se basan en las organizaciones previas que había, o sea, ya había gente que se reconocía con un otro en la misma actividad y que tenían las mismas demandas, o sea, había organizaciones gremiales y mutuales. por Ahí, decirlo sin así. duda, como hay política, hay discusión entre todas esas corrientes y ahí se empiezan a crear asociaciones sindicales, sindicatos, cada uno con una característica por ahí más fuerte o más débil alguna de estas, pero siempre en constante discusión de qué es lo que se disputa, qué es lo que se hace, cómo se manifiesta, y que eso después lo vamos a ver, está un poco más claro cuando vemos cómo se conforma después nuestro modelo sindical argentino. Pero permanentemente de ahí hasta ahora hay un montón de cuestiones que siguen discutiéndose, ¿no? Que vienen de
Bueno, esto que decía, la organización en las mutuales negras, después cuando se empieza a discutir la Constitución Nacional en 1853, se arma una confederación indígena para poder tener desde los distintos sectores originarios o discusión en esa conformación, y para eso se organizan en un confederal que hoy es como se organiza la CGT, ni más ni menos, ¿no? Claro, si la misma palabra está, ¿no? Confederación General. Exactamente. Bueno, se toma todo eso, se toman también la tradición más de la migración interna del campo a la ciudad y esa forma de organización gauchesca, y se van tomando también las distintas corrientes de lo que hablaba el gringo recién, que vienen confluyendo de la migración europea sobre todo, que tiene que ver con el socialismo, el anarquismo. Está bueno esto de que vos pusiste una fecha inicial cuando empezaste a hablar, que fue 1813, ¿no? La asamblea, y cuando hablamos de socialismo, ¿no? El sindicalismo de raigambre socialista, estamos pensando ya en las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? O en la segunda mitad, por lo menos, del siglo XIX. Segunda mitad. Entonces tenemos una primera mitad, así, grosso modo, de mutualismo, o no sé, afro-indígena, y una segunda mitad ya más de un sindicalismo con estas corrientes foráneas, ¿no? Más, Sí. podríamos decir como tajantemente, es muy tajante quizá, pero más o menos sería ese el esquema. Me gustaría igual ahondar un poquito en este punto, porque digamos no es algo, digamos, que desde que sea común y que sea rescatado. Para nosotros el proceso empieza mucho antes, incluso. Marcamos en 1780, por ejemplo, cuando da el levantamiento muy importante en el virreinato del Alto Perú, Tupac Amaru, segundo. Hemos hablado acá. Hemos hablado, sí. Bueno, eso marca un precedente que va a asignar las guerras de independencia de nuestra región, de nuestra América. No es menor, y tampoco es menor, 1810, la Revolución de Mayo, en donde se dan cuestiones más ligadas a lo externo, ¿no? Como son las invasiones napoleónicas. Recordemos, ¿no? Napoleón invade España, invade Portugal. En el caso de Portugal, la corte decide, digamos, trasladarse a Brasil. Entonces empieza a funcionar como el Imperio del Brasil. Y acá, por diferentes condicionamientos, ¿no? Que sobre todo le imponía el virreinato a los comerciantes, que ya, les molestaba, ¿no? Tener que rendir tributo a la corona. Querían empezar, ¿cómo se llama? A comerciar más con Inglaterra, con Francia, con otras potencias, digamos. Miraban más a otras potencias. Entonces, con esto que decía de Tupac Amaru, o sea, de 1810 a 1780 hay 30 años. Entonces es imprescindible, digamos, hacer esa comparación y la importancia que tiene, ¿no? En nuestra región. Y después, lo de la asamblea del año 13, como decía Juli, fue una asamblea de una participación de las provincias en ese momento muy amplia, muy amplia. Eso, la verdad, también es para decirlo. Y como decía, no se dio por cuestiones, tiene que ver mucho del Imperio de Brasil, ¿no? Que hizo mucho lobby para que los esclavos no sean libres. Entonces se pudo llegar a un acuerdo de que los hijos de los esclavos ya sean libres. Y después, por supuesto, en 1816 la independencia de Argentina. Y como también para seguir en ese curso, me parece también muy importante, en esto de lo que nombraba Julia de la Confederación Indígena, el papel del cacique general Juan Cafulcurá. Juan Cafulcurá fue un tipo... esperen, porque es muy... disculpen. Enrico está a punto de ponerse de pie. Sé que es mucha data, pero es importante. El padre del cacique Juan Cafulcurá fue el que guió a las tropas de San Martín en los Andes. Entonces hay ahí Huente Curá, se llamaba el padre. Entonces hay ahí una alianza que también se construyó, digamos, no fue fácil, digamos. Juan Cafulcurá fue un caudillo
que primero tuvo que juntar a todas las tribus mapuches y tehuelches, que entre mapuches y tehuelches se odiaban. Había pica. Y una vez, digamos, que logró eso, se llamó a una confederación, Mapuche-Tehuelche. Eso fue algo, un antes y un después, digamos, en nuestra historia, que por supuesto, bueno, nada, ha sido acallada y silenciada. Ahí, gringo, ¿qué años estamos hablando más o menos? 1855. Bien. 1855 se da esta unificación, porque bueno, también, o sea, ahí ya nos vamos un poquito, salteamos bastante, ¿no? De 1810 como empezamos hablando, pero esto tiene que ver también por la batalla de Caseros, ¿no? O sea, ahí, Parte agua. claro, es un cambio político muy fuerte, ya que acordémonos, se junta Mitre, Sarmiento, bueno, la traición del entrerriano, no se me... Urquiza. Urquiza, que hacen que, bueno, las fuerzas federales pierdan posiciones. Entonces esto también hace que, bueno, las otras, digamos, ramas y se tengan que organizar. Entonces, en el 1855, nace la Confederación Mapuche-Tehuelche. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo hacemos el tránsito de esa confederación Mapuche-Tehuelche a los primeros sindicatos o a ese sindicalismo, a esa institucionalización? Bueno, en realidad ahí primero es importante marcar es que hay una concepción de organización de antiguales, misma actividad o ciertas características, organizar un gremio y pensar una forma colectiva de mejorar la situación de cada uno, ¿no? Pero hasta ese momento no había, es decir, no había una mirada sobre el Estado, sobre si tenía o no un rol, digamos, como que había alguien ante quien combatir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros podemos decir ahora empleador, ¿no? En ese momento no necesariamente tenía esas características, porque podía ser también un dueño, ¿no? Hablando de un esclavo. Pero bueno, no había una concepción estatal de qué rol tenía el Estado, o en todo caso había distintas concepciones respecto de eso. Y creo que se empieza a tener alguna legitimidad legal estas formas de organización a partir del 1907, me parece, si no me equivoco, pero sin demasiados derechos ni peso, eran muy atomizadas, se podían crear en cualquier lugar, tenían cierta validez como organización gremial, pero no tenían una organización ni una visión más común a nivel nacional, provincial, si se quiere, ¿no? Eran más sueltas y atomizadas. Recién en 1943 empieza a tener otras características, y se empieza a legislar al respecto ya con el gobierno del GO y con Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se empieza a legislar al respecto, y empieza a tener el Estado un rol. El Estado que, si pensamos en las organizaciones, no me quiero adelantar mucho, pero digamos, hay tanto para decir. El gringo me hace caras, pero sí, me estoy adelantando un montón. Igual, no, decí lo que ibas a decir. No, lo que iba a decir es que tenemos mucha influencia europea de corrientes que vienen avanzando en lo que es el sindicalismo, que tienen que ver con el anarquismo o cierta visión del Estado más socialista, pero el anarquismo tenía mucho peso. Entonces, en las organizaciones sindicales hasta ese momento el Estado era algo para destruir, algo en lo que se le ponía bombas y algo que era un enemigo también, tanto como la patronal, si se quiere, ¿no? Y ahí hay una ruptura, pero bueno, para no adelantarme le doy la palabra al gringo de lo que quiera decir ahí. No, que digamos, también otra cosa importante de lo que veníamos hablando antes de entrar de lleno por ahí en la conformación de los sindicatos es también entender que el primer sindicato para el gaucho,
que es otro de los actores que no nos hemos referido principalmente ahora, es el caudillo. Felipe Varela, Rosas, el riojano, se me fue el nombre, ¿cómo estoy hoy? El Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa. Chacho. Eran caudillos que protegían a los gauchos. Y ellos rendían lealtad. Lealtad a un modo que hoy sería visto como, no sé. Y que va como sumisión, como populismo, clientelismo. Claro. Pero con identificaciones claras, ¿no? Mm. Está, bueno, en el caso de Rosas, la divisa punzó. Eran tiempos también muy violentos, ¿no? O sea, de que vamos a desaparecer al enemigo, digamos, ¿no? Claro, pero sí. porque del otro lado también había violencia, digamos. Tampoco no nos hagamos, ay, no, nosotros somos los puros, los buenos. No, la violencia estaba de los dos lados y era una forma de vinculación humana en ese momento, digamos. Y bueno, ya si nos metemos en esto que decía del gaucho, pero antes de irnos al primer sindicato de la historia de la Argentina. Digamos que también el gaucho como figura como trabajador rural. Sí. Como que el primer tipo de organización que decís vos, bajo este manto de caudillaje, era la organización de los trabajadores rurales. Exacto. De hecho, ahí está el ejemplo, por ejemplo, del gaucho Rivero, que fue un gaucho que llevó a un levantamiento en las Islas Malvinas contra los ingleses, por ejemplo. Sí. Pidiendo mejoras salariales, mejoras de trabajo, digamos. O sea, ya hay ahí una conformación muy interesante que ocurre acá, digamos, ¿no? De que después, bueno, sí, se va a mixturar y todo, pero profundamente acá. Después, para comentarle un poco para ustedes, para los oyentes y las oyentes que nos escuchan, como para que se entienda cómo se estructura un poco también el movimiento obrero ya desde este tiempo, ¿no? Nosotros nos dividimos siempre en organización de primer grado, segundo grado y tercer grado. Esa es las distintas tipos de niveles de democracia sindical. Y en el primer grado estamos el sindicato de base, digamos, ¿no? Que en nuestro caso sería TULP. En el segundo grado serían federaciones o uniones. Porque bueno, como ustedes saben, nuestro caso es la Federación de los Trabajadores de la Universidad Nacional. Claro, ATULP son los trabajadores de la Universidad de La Plata. Sí, Sí. Y en la federación se unen con los de otras de universidades. todo el país. Mm. Nosotros tenemos el valor, y lo voy a resaltar acá porque es un orgullo, que tenemos a las 57 sindicatos de base en una sola federación. No le ocurre a los docentes que tienen 5 federaciones más. Mm. Están partidos Docentes universitarios. docentes universidad, siempre de la rama universitaria. Bueno, como decía, el segundo grado, federaciones y uniones, y el tercer grado, confederación, que agrupa a todos. A gente de otras ramas también. Claro. O sea, ustedes como trabajadores de no docentes de las universidades nacionales están dentro de la CGT que conglomera gente de otras ramas que no son solamente no docentes. Exacto, Claro. todas. La CGT hoy, habitan en la CGT y conviven la mayoría de los sindicatos del país. Bien, no, está bueno entender eso, Sí, cómo está espectacular. cómo se van organizando, ¿no? Y también un poco esta idea de que si el sindicato, además de juntar a la gente que tiene el mismo rubro y que persigue los mismos intereses, es como una dimensión más en donde ya hay propuesta política también de Claro. fondo, ¿no? Porque eso es un poco, o al menos con estas 3 distinciones, gremio, mutual, yo me quedé al inicio de la conversación. Sí, no. Pero me parece que estaba buena esa distinción porque, bueno, yo soy afiliado a SUTEBA y parte de lo que siempre se levanta es no solamente peleamos por el salario, sino por un modelo educativo, ¿no? Y la pelea por el salario vendría a ser la cuestión mutual, digamos. Nosotros que somos docentes buscamos nuestro interés Claro. por acá. Claro. La cuestión gremial vendría a ser, bueno, nos juntamos porque somos todos docentes, pero la cuestión sindical es, además queremos otra cosa, Claro. queremos ser actores sociales Claro. activos. Somos actores somos. sociales Claro, activos claro. Sí, y, tenés razón. y tenemos una visión, un conocimiento, que es la base para decir qué podemos proyectar y qué modelo de nación y de país queremos
al menos en nuestra actividad, ¿no? Sí, Sabemos sí. qué es lo que está mal, sabemos qué es lo que hay para mejorar y muy probablemente también tenemos las herramientas para decir cómo. Entonces ahí estamos como actores políticos también dando una discusión respecto de nuestra rama y del país. Exacto. Pero eso también nace con el modelo sindical, con Claro. la conformación del modelo sindical. Y ahí, en la conformación del modelo sindical, vos decías hace un rato, el Estado aparece como un actor importante respecto al movimiento sindical recién en el 43. Antes era visto como enemigo. Y ahí, antes de ir al momento de oro del 43 en adelante, antes, hablaban de anarquismo, hablaban de socialismo. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuál era qué interpretaciones? ¿Cómo iba caminando el movimiento obrero, digamos? Fue muy difícil, porque los primeros sindicatos no tenían legalidad. O sea, funcionaban en la ilegalidad. Eran ilegales. De hecho, en el primer gobierno popular, lo que los trabajadores empiezan, ¿no? Un recorrido con un amplio apoyo también a esa figura, que es la figura de Hipólito Yrigoyen, el peludo, fue en ese momento. Los primeros pasos. Pero al principio no había legalidad. O sea, imagínense que se luchaba por acortar la jornada laboral, por incrementar los salarios. Y había mucha influencia del pensamiento egocéntrico que, bueno, eso también complicaba el andar, digamos, ¿no? Porque se Claro. cruzaban muchas cosas, digamos. Y el primer sindicato, y ahí te dejo, Gabo, es la Unión Tipográfica Bonaerense, que hoy vendría a ser, ¿no?, el sindicato de prensa. Cipreva es. No, O Cipreva es de Capital. Cipreva es de Capital. Que es en 1878. Fue el primer Mira. sindicato, organización sindical de nuestro país. Vuelvo a repetir, conformada por gauchos y negros. Todavía no habían ingresado a las corrientes eurocentristas. Y ya en esos momentos, tres definiciones claras tenían los compañeros. Definir y defender el arte. El arte de esa rama de actividad. Presentar, como decía Juli, mutuales, socorros mutuos, por enfermedades, fallecimientos o riesgos de trabajo. Y conseguir remuneraciones justas. Esas fueron las primeras, los primeros decálogos, digamos, del sindicato, del primer sindicato de la Argentina. Que, bueno, en su primer momento se organizaban por oficios, ¿no? Claro. Luego, bueno, se crea la Unión de Oficiales Albañiles y Yeseros en 1882. Luego nace la Fraternidad, que es el sindicato de maquinistas. En ese momento, la Fraternidad, Sociedad de Ayuda Mutua entre Maquinistas y Foguistas de Locomotoras. Y ahí ya para adentrarnos en el siglo XX ya, la primera federación obrera, no confederación, federación, la Federación Obrera de la Región Argentina. Que anotarán la región, dice, no dice la nación, porque era de orientación anarquista. Los anarquistas no conciben al Estado como una herramienta. De hecho, están en contra de las fronteras y de la organización que propone el Estado. Entonces, hablaban de región. Ahí, cuando decís federación, estás hablando en esa aclaración que hiciste antes de los grados. Sería como un segundo grado. Un segundo grado. Ok, Exacto, sí. bien. Yo voy a decir una boludez. Ya que estamos, la digo. No, que en esto de. Perdón, amigo. Hay una situación con el micro. Listo, ya estamos resueltos. No toques mal el cable, gringo. Bien. Quédate quieto. Solo habla. No, que en esto de la. Perdón, no escucho nada por acá. ¿Me lo puedo sacar? Sí, sacátelo. ¿Por qué no escuchás? No sé, pero estoy con esto y me da calor. Bueno. Que a veces en conversaciones que he tenido con amigos que han estudiado y estudian abogacía, y hablando sobre las cuestiones del derecho laboral, el primer derecho como tipificado es el derecho a la silla. ¿Qué es el derecho a la silla? Un trabajador de manual
de fábrica, que labura 8 horas, tiene derecho a sentarse en una silla durante 15 minutos en toda su jornada. Como para que pensemos el nivel de... Cuando se pensaba en conquista de derechos laborales, claro, el nivel que existía, ¿no? De lo que se pensaba como una conquista. Poder sentarse un rato cuando estás 8 horas trabajando parado. Claro. Es como un detalle, ¿no? Pero bueno, en la historia del derecho laboral me parece que es como uno de los primeros avances en donde se piensa al trabajador como sujeto de derechos y se deja sentarse 15 minutos. Y estamos hablando más o menos de principios del siglo XX. Sí, sí. Entonces, para que dimensionemos un poco cuando decimos conquista de derechos, ¿de qué estamos hablando? Claro, está muy bien. Ni hablar de lo que va a ser después la conquista de mediados de siglo con el peronismo. Sí, bueno. Años luz de dejar al trabajador sentarse durante 15 minutos. Claro. Y después algo vinculado con la cuestión, esto que mencionaste vos, Juli, de que somos actores políticos, los que estamos pensando en un sindicato, y lo cual también pensamos una propuesta para un modelo de país desde nuestra rama, desde nuestra actividad, ¿no? Y yo esa concepción la adquirí como casi por medio de la revelación, hablando con el gringo, porque una vuelta se había dado el debate de la explotación offshore del petróleo que estaría como en el fondo de la costa atlántica, que sería como el Mar del Plata. No sé si se acuerdan de ese... verano, hace un par de veranos. Sí. Hace un par de veranos creo que era el gobierno de Macri, me parece. Y bueno, había como había encontrado como una suerte de petróleo en el fondo del mar como para explotar, y eso llevaba cierto tipo de explotación y qué sé yo. Y empezó a haber una discusión entre los ambientalistas, que el peligro que implicaba eso, y la política, ¿no? Porque la riqueza, porque el trabajo, porque la energía, qué sé yo. Y yo eso lo conversaba con el gringo y el gringo me decía, ¿y por qué no me preguntaban los petroleros? Que son los que están ahí trabajando, a ver qué piensan. Yo decía, claro, boludo, ¿cómo uno, no, en su afán de boludez, como que estas cuestiones obvias, ¿no? Porque cuando el episodio pasado hablamos de Hegel, en estos términos de que el trabajador es el que crea la cultura porque transforma la materia y trabaja el mundo. Bueno, es eso. Si hay una discusión que implica una actividad en la que está metida esa discusión, es clave que la gente que realiza esa actividad opine algo. Pero, si bien es una discusión contemporánea, porque esto pasó hace un par de años, se tuvo que haber dado un momento ese corrimiento de la voz del trabajador en la actividad que realiza. Claro. Porque de repente la explotación de un recurso material era cuestión o de ambientalistas o de políticos, no de los trabajadores, claro, de eso. Claro. Es tan actual lo que planteás, que es una discusión también del modelo de gestión de gobierno, ¿no? Porque hay gobiernos que se llaman populares o proyectos nacionales y populares, y muchas veces esas voces no están, digamos, ¿no? Y es también lo que hoy el movimiento obrero reclama. Es decir, estamos para hacer conflicto, para hacer oposición, nos llaman cuando necesitan que hagamos paro general, paralicemos el país, pero después, cuando hay que tomar decisiones, no solamente no estamos en las bancas, en las tomas de decisión o en el poder propio ejecutivo, sino que además no estamos en las mesas donde esas decisiones se toman. Claro. Y eso además va en contra de, ya lo vamos a ver, pero del modelo sindical argentino, porque el modelo sindical se conforma durante el peronismo. Durante el primer peronismo es la conformación del movimiento. Pero para que eso suceda, Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, lleva adelante un montón de políticas para los trabajadores, pero la lleva con los trabajadores. O sea, Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión se juntaba todos los días con los sindicatos y los trabajadores para ver cuáles eran esas necesidades. Y se empiezan a construir derechos a partir de ahí. Entonces ahí está el gran cambio. Ahí empieza a haber un cambio respecto de la concepción y el rol del Estado en el trabajo, ¿no? Como un intermediario, como es aquel que reconoce una desigualdad y bajo esa desigualdad legisla y crea políticas, ¿no?
Hay una obra audiovisual muy linda que seguramente todos ya vieron acá, y los oyentes que no la vieron les invitamos a que lo hagan, que es Perón Sinfonía del Sentimiento, de Leonardo Fabio, donde se ve en uno de los primeros momentos, una de las primeras escenas, Perón hablando, digamos, con su propia voz, mencionando esos nuevos derechos, ¿no? Desde la Secretaría. Me quedó igual, yo insisto con lo anterior, con la época anterior, como para ir de a poco, tenemos unos 20 minutos más como para llegar lo más a fines del siglo XX que podamos, pero antes de meternos en el peronismo fuertemente, quería ver, porque me quedó como la idea, cuando Gringo dijo de las corrientes anarquistas, socialistas, qué sé yo, como algo, como si no hubiese habido ahí ningún aporte. Yo quiero preguntarles si estas corrientes europeas, porque vos dijiste, Gringo, en un momento como eurocentrismo, no sé qué, como algo negativo, y no. ¿Hay algún aporte? ¿Hicieron algún aporte al movimiento obrero desde el anarquismo, desde el socialismo? Sí. Fueron aportes muy valiosos que perduran hasta el día de hoy, digamos, ¿no? En el caso del anarquismo, por ejemplo, en 1886 se funda Panaderos, por ejemplo, ¿no? Como oficio, digamos. Y el referente era Enrique Malatesta, digamos, ¿no? Que era un italiano, de origen anarquista, que traía las ideas de Bakunin y la de Darwin, digamos. Darwin también era anarquista, no sé si sabían. El antropólogo. Como sí, naturalista. Naturalista. Uh-huh. Bueno, y lo que hacen el anarquismo es retomar también la lucha montonera, digamos, ¿no? Que era, bueno, ya en ese momento se hablaba de las acciones directas, digamos, ¿no? Pero no solamente en cuestión de huelgas o paros, sino de ajusticiar a un jefe de la policía, por ejemplo. Claro. Como pasó con Falcón. La verdad, digamos, de que, bueno, como decían, eran años muy, muy movidos, y ellos reivindicaban al sindicato como una herramienta estratégica, digamos. Pero bueno, eran acciones directas y violentas, digamos, ¿no? Eso empieza a cambiar un poco cuando empiezan a venir la corriente socialista, ¿no? Que alienta la presencia de trabajadores en el Congreso. De hecho, vamos a tener a Alfredo Palacios, que va a ser el primer diputado socialista de América Latina. Entonces, bueno, los socialistas ven más al partido político como conduciendo, ¿no? El sindicato. Ahí eso va a ser también una discusión de que, bueno, que vamos a tener hasta el día de hoy, ¿no? Hay corrientes que creen que el partido debe conducir al sindicato y otras que no, el sindicalismo tiene que ser independiente pese al gobierno que esté de turno. Después hay otra corriente que es muy interesante, que es el sindicalismo revolucionario, que va a estar más entre la mitad entre el anarquismo y el socialismo, que bueno, va a tomar cosas de ambos, ¿no? Las medidas de huelga, pero también sentarse a negociar tanto con patrones como con el Estado Nacional. Ya yendo, si quieren acercándonos, ¿no? A esto, igual, a pesar de las diferencias, se da, digamos, la fora del 9º Congreso, que es la unión de socialistas y anarquistas, ya en estos momentos. ¿El 9º Congreso de qué? No, son, ¿cómo lo puedo decir? Definiciones que son muy propias de, ¿cómo lo puedo decir? De los momentos históricos de esa época, digamos, ¿no? Es como que diciendo, no sé, la Segunda Internacional. Claro. Así como son hitos, momentos importantes. Exacto, es como, o sea, un lenguaje muy propio, digamos, de ese momento. Yo, digamos, no he profundizado en esas rupturas, porque son, digamos, rupturas que hay que seguirlas muy detalladamente. Hay muchas idas y vueltas en ese momento, como es un momento muy revolucionario y esto de mucha discusión hacia adentro, entonces
que la FORA, la FOA, como Claro, que se rompe, se arma la CGT, se separa. Hay como hay un ida y vuelta en muy poco tiempo, que para seguirlo yo sí lo leí, pero ahora no... No me parece, No, no me bueno, parece pero- tampoco importante profundizar, pero sí es importante decir que es un momento de mucha riqueza para la construcción del movimiento obrero, y es lo que termina desembocando después en lo que es el mediado de siglo, ¿no? Que es, bueno, termina de conformar esa situación. Tal cual. Además, como para sumar, digamos, en 1922 se crea la Unión Ferroviaria y la Federación Marítima. Bueno, estos sindicatos, estas federaciones y uniones ya daban dejar entrever, digamos, el modelo que querían proponer, que es por actividad y no por oficio. Claro. Bueno, ahí ya se empieza a gestar la identidad y la estructura, digamos, del modelo sindical argentino. Bien. Con esos primeros pasos. Por ejemplo, cuando decís diferencia por actividad y no por oficio, quiere decir que, ponele, maquinistas que tienen su oficio de manejar trenes y gente que maneja barcos, que no sé bien cómo se llama, son dos oficios distintos, pero su actividad es el transporte. Como que se encuentran en lo que hacen, en la sustancia de su actividad y no tanto como la ejecutan, digamos. Sí, lo importante es, por ejemplo, bueno, esto, si hablamos de la industria y más la cuestión más urbana, en una fábrica podés tener alguien que, a ver, no se me ocurre, pero dentro de una misma fábrica Y tipo un soldador y un tornero, ponele. Eso. Entonces no se separan Son- por torneros y soldadores, sino por industriales. son los industriales no sé, podrían estar dentro de la UOM porque hacen determinada, no sé, son metalúrgicos, Claro. ¿no? Entonces no importa si uno es tornero y el otro otra cosa, están dentro de lo mismo. Y para el caso, para el fortalecimiento de lo que puede ser un reclamo sindical, es mucho más fuerte que ellos vayan juntos, golpeen juntos, digamos, que cada uno tenga su organización y no estén coordinados. Entonces, lo que más fortalece al movimiento obrero es eso. Y que después todo eso no esté solamente en fábricas o en sectores o en regiones, sino que además esté federalizado, ¿no? Entonces haya una organización del segundo grado, del segundo orden y hasta el tercero. Bien, sí, está quedando claro. Claro, queda esto que decías, queda bien clara la diferencia entre el oficio y la actividad, digamos, ya. Y bueno, y ahora vamos al peronismo. Yo propongo porque tenemos, en 10 minutos tenemos que hablar de peronismo y de posperonismo. Estamos al horno. Bueno, decíamos, llega Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, en realidad el departamento que después convierte en secretaría y demás. Voy a tomar algo que dijo Gabo porque me parece importante. Ya había cierta legislación laboral, es decir, el trabajador tenía que tener una silla para poder sentarse 15 minutos. Ahora, si se cumplía o no se cumplía, no había, o sea, solamente los trabajadores en su organización podían reclamar eso, pero Claro. el Estado no se cercioraba de que eso suceda. A partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, todos los trabajadores de la Secretaría empiezan a cumplir un rol de un poco de policía del trabajo y van a los lugares de trabajo a ver que eso se cumpla, además de implementar un montón de otros derechos, ¿no? Pero el Estado empieza a cumplir ese rol. Bueno, esto está legislado, se tiene que cumplir. Va a ir el Estado a ver que eso suceda, ¿no? Y dentro de ese año de 1944 a 1945 se firman 700 convenios colectivos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Empieza a estar esta policía del trabajo. Bueno, empieza a haber conciliación y arbitraje dentro de los conflictos laborales, control de seguridad e higiene laboral, se crea la justicia del trabajo, ¿no? Bueno, el estatuto del PER rural, las vacaciones pagas, todo eso que por ahí ya sabemos que no existía. La justicia del trabajo, como para que no suene tipo como un eslogan, es como
tribunales de justicia vinculados con el ámbito laboral. Laboral. Sí. Antes no existía, se legislaba al respecto, pero bueno, no había toda una rama de la justicia que se dedique a eso como hay hoy. Eso surge ahí. Y en cuestiones históricas, también empieza a... bueno, esto, hay un Estado, hay un rol, y nosotros como trabajadores estamos teniendo espacios en la toma de decisiones. Esto va a ser fundamental para la conformación del modelo sindical argentino. En esos años, ya después, bueno, obviamente del 17 de octubre, que es un quiebre, y la posibilidad de que ese modelo llegue a la mayor categoría del Poder Ejecutivo, que es el presidente, ¿no? Que se puede elegir a Perón presidente, con un movimiento obrero totalmente, no está todavía totalmente conformado y organizado, pero sí hay una persona que representa los intereses del movimiento obrero. Eso es como un quiebre en Argentina, muy importante, y a partir de ahí cambia la historia del movimiento obrero y la legislación, y con Perón como presidente empieza, o en realidad se lleva al Congreso, la ley de asociaciones profesionales, que es la ley de asociaciones sindicales del día de hoy, ¿no? Que se va transformando, sufre algunas transformaciones, pero que más o menos en su estructura sigue siendo muy parecida. No, yo, que justo Julia está tocando este punto, me gustaría compartir una cita que traje, que es cortita, y dice: el 17 de octubre de 1945 es un punto de inflexión de un largo proceso. La montonera, derrotada por el plomo de los civilizadores, el hijo del gringo proletarizado por el régimen, la multitud que había asistido al entierro de Irigoyen como ciudadanía impotente, ocupaba la ciudad del puerto de la oligarquía rapaz y parasitaria. Ya no eran ciudadanos de la democracia liberal, sino seres de carne y hueso con su hambre, su necesidad, sus cantos y sus bombos. Esto lo dice y lo escribe John William Cook. Mira, marca un antes y un después. Leíste eso y me acordé automáticamente del cuadro de Bernie, Desocupado. No, sin pan y sin... No, ese es de Córcova, Sin pan y sin trabajo. Desocupado creo que es. Que es una pintura de caras, de rostros, de gente de carne y hueso, juntándose por sus reclamos y sus necesidades. Exacto. Sí, y además en todo esto se profundiza la participación de los trabajadores, es decir, no solamente está la legislación laboral y los planes quinquenales que pretenden llegar al pleno empleo, a la participación y la redistribución del ingreso, al mercado interno, ¿no? Como el trabajador a través de su trabajo dignificando su vida y la de toda su familia, ¿no? Es decir, garantizar salud, derechos laborales, bienestar laboral, pero también la educación de su familia, la jubilación de sus padres, ¿no? Un montón de cosas que se van adquiriendo a través del trabajo y que además hacen a la comunidad, ¿no? El trabajador en su rol social y comunitario se desarrolla a través del trabajo. Y la figura del trabajador empieza a ser central en lo que es la propaganda del Estado, pero no solamente trabajando, sí con un overol para identificarlo como trabajador, o a las mujeres con una camisita como trabajadoras, pero no siempre en su lugar de trabajo. El trabajador se muestra muchas veces en el ocio, en la fiesta. El 1 de mayo es una fiesta, ¿sí? Claro. Festivales, ¿no? Hay un desarrollo personal también fuera del trabajo. Pero como trabajador, todo eso se adquiere a través del trabajo, y eso es la dignidad, ¿no? Qué bueno eso que decís. No, pero sobre todo que en esto de las fiestas, porque acá hay mucha confusión de la historia que nos han enseñado cuando dicen Perón, Evita, adoctrinaban, y los libros de Camara, Perón, Amar, Evita, y qué sé yo. Y cuando se da en esta fiesta que comenta Julia, del trabajo, del 17 de octubre, el Día de la Lealtad,
los trabajadores en esos momentos iban a dar sus apoyos, sus deseos y sus necesidades. O sea, hablaban con ellos, se daba un ida y vuelta, digamos. Que esto también pasa posteriormente, antes de esto después del 17 de octubre, pasa antes. Digo, hay grabaciones que están muy interesantes, que yo, Perón en la Bolsa de Trabajo en 1944, cuando él va a renunciar a su cargo de secretario de Previsión. Ahí los micrófonos toman, bueno, que los obreros le decían, huelga revolucionaria, mi general, armas, bueno, y él iba contestando, porque estaban cerca y los escuchaba, y le decía, no, compañero, o sea, no se lo decía directamente, pero decía tiempo a la sangre, expresaba, digamos, ya una respuesta contundente, y bueno, había un ida y vuelta. Eso no lo tuvo ni el nacionalsocialismo alemán, ni el fascismo de Mussolini, que eran expresiones políticas que venían a conducir a una masa de trabajadores, pero sin darles, digamos, ni lugar, ni que haya un ida y vuelta. Ahí esa es una diferencia, pero sí, cuando se intenta hacer una comparación del nazismo o con el peronismo, con el fascismo, ahí se cae completamente de Maduro. Bueno, eso que decís vos de que eran partidos que venían a conducir a la masa trabajadora, también tiene algo que ver con algunos planteos desde el otro polo, de la izquierda, de la cuestión de los partidos de vanguardia, ¿no? Muy inspirados en las tradiciones leninistas, de que el intelectual es quien tiene que hacer que el trabajador tome conciencia de su situación. Claro. Porque parte de un análisis, y esto es algo como que está bueno como para ir empezando a poner en juego, parte de análisis marxista del trabajador alienado, no el trabajador con derechos, digamos, del trabajador que no conoce su condición, no se reconoce en el otro, no se reconoce en su trabajo. Y acá por lo que contaba Juli, igual vamos a profundizar un poco, está como la idea inversa, Exacto. ¿no? Es, Sí. el hombre en su trabajo se realiza. Se reconoce y se reconoce con otros, por eso también la fuerte impronta sindical. Todas las formas de alienación que habíamos hablado con Marx, acá como que no estarían. Es medio que no están. Claro. Ahora eso me lleva a otra discusión que no sé si la vamos a dar acá, pero al menos como para mencionarla, porque Marx lo que hace con esa idea de poner al trabajador como en uno de sus centros de reflexión para marcarlo como un hombre alienado y toda la bola, es también para criticar al capitalismo, ¿no? Al modelo capitalista que se estaba expandiendo con la burguesía naciente. Y el peronismo toma también al trabajador como sujeto de reflexión y además como un sujeto político, pueden actuar en consecuencia, y tiene una concepción del trabajador, ¿no? Como decías vos, que se realiza él solo, pero también su familia, su comunidad, las generaciones que vienen, sus generaciones anteriores. ¿Y qué reflexión se desprende sobre el capitalismo? O sea, el peronismo, pensando el trabajo de otra manera, también en consecuencia debe pensar el trabajo dentro del capitalismo. O sea, que debe tener una concepción del capitalismo, el peronismo. Debe proponer algo. No vamos a resolver ahora, ¿no? Pero yo creo que también con algunas cuestiones, algunas políticas del 50-50, la participación de los obreros en las decisiones de las empresas, ahí también hay otra cuestión, bueno, la tercera posición, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, ni totalmente liberales, ni totalmente instituciones sólidas que organicen la vida de todos, sino como ese punto medio. Proponen algo de que, bueno, que el trabajador, que el empleador, el empresario gane plata, pero no tanta como para joder a los demás, ¿no? Como que hay algo ahí un poco que, por supuesto, lo podemos sí, que lo podemos bajar a esa consigna, capaz, ¿no? Como para pensarlo más terrenalmente. La distribución de la riqueza, quizás indirectamente, porque a veces se piensa que la distribución de la riqueza es esto de repartir plata, ¿no? Y que haya educación pública, salud pública es una forma de distribuir la riqueza, ¿no? Porque es como una especie de ingreso, si querés, indirecto, donde uno no paga por su servicio. El bienestar de los espacios públicos, de las plazas, los lugares de vacaciones, los hoteles sindicales, digamos. Cuestiones que al trabajador le cuestan menos de su bolsillo son parte de una distribución.
Totalmente. Igual Perón ya en ese tiempo decía, ¿no? Nosotros abiertamente nos declaramos Gringo. a favor. El cable. Está haciendo Ahí un está. ruido. Ahí está. Ahí. Sí, Sí. ahí está. No, Nosotros no. nos declaramos. No. No es el cable, es otra cosa de haciendo. Ahí está. Ahí, perdón. Nosotros nos declaramos a favor de los hombres que trabajan, no de los hombres que viven de los hombres que trabajan. Tienes razón. Sí. Sí. La concepción del hombre es eso, ¿no? Hay un solo tipo de hombre, el que trabaja, claro. ¿no? El que especula, el que vive del que trabaja, no está dentro Sí. de la sociedad como la queremos, como la concebimos. Tengamos en cuenta que, digamos, obviamente han cambiado mucho, ¿no? Las estructuras, ¿no? Pero si hay algo que, o sea, todavía sobrevive del peronismo, que no, es la gran clase media, ¿no? Que supo construir, es que, digamos, antes del peronismo las relaciones eran esclavizantes, digamos, a ese punto, digamos, ¿no? O sea, imagínense que en el 43, cuando el GO y los oficiales nacionalistas dan el golpe a Castillo, si mal no recuerdo, dan el golpe porque ya se venía hablando de que venía por ocupar el sillón de Rivadavia Robustiano Patrón Costas, que era un empresario de la industria azucarera, que imagínense en las condiciones que tenían los trabajadores que trabajaban en su empresa, digamos. Entonces, acá, y algo muy interesante como para aportar, ahí empieza a haber una alianza entre el movimiento obrero organizado, el partido peronista femenino, ¿no? Ya ha entrado ya el gobierno de Perón, y las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, ¿no? Que era el lugar más leal, digamos, ¿no? Siempre hubo mucha pica. Sí, la Marina siempre fue difícil. La Marina fue compleja porque es la que más tenía acercamientos de tanto ideológicos, filosóficos con el Imperio Británico, digamos. Claro. ¿no? Y por el comercio marítimo, histórico en Argentina. Exacto. Yo quiero proponerles que hagamos un corte y más o menos estamos en el peronismo, se viene el derrocamiento del peronismo, podemos arrancar el siguiente episodio desde ahí, quizás, ir rápidamente a los 90, porque los 90, la canción que estamos escuchando es de los 90, Sí. ¿no? Es de esa época. Y para también decir algo de esa época y del trabajo en esa época y cómo estamos hoy, qué pasa hoy, qué problemas hay. Yo les propongo eso. Sí, para nosotros va a ser una pausa, pero para el oyente espectador va a ser Una semana de sufrimiento. una semana, sí, porque nosotros ahora nos calentamos un poquito de agua y seguimos y metemos 2 episodios al hilo. Pero bueno, nos veremos de otro lado de la pantalla dentro de una semana. Y acá, compañeros, nos vemos en 15 minutos. Bien.